¿Cómo están, chicos? Hoy día vamos a estudiar algunas técnicas de cómo se conservan los alimentos. Hoy en día, en tiempos de pandemia, efectivamente a veces estamos confinados y tenemos que comprar, la mamá, papá en la casa tiene que comprar alimentos para que duren una semana, 15 días. Entonces, estos alimentos, ¿cómo se conservan? Seguramente que han experimentado que uno se ha malogrado, ¿no es cierto? Y tenemos que a veces que botarlo. Entonces, hay técnicas, ¿no?, de nuestros antepasados que han ideado para conservar los alimentos y también técnicas modernas. Por eso el día de hoy vamos a estudiar las técnicas de la conservación de alimentos. ¿Para qué se conservan los alimentos? Para que dure más tiempo, muy bien. 2. Se conservan para que no les dé la humedad y no les pueda llegar los hongos y bacterias, porque los hongos viven mucho en la humedad. En la humedad se reproducen bastante y atacan. Ustedes seguramente han visto alguna fruta, ¿no? Alguna fruta que es atacada por hongos en la parte externa, ¿cierto? Los hongos de las frutas son atacadas. Y también en las verduras. Para esto vamos a estudiar el día de hoy algunas técnicas aprendidas. Acá en la pizarra, veamos. Primera técnica, deshidratación, ¿no? Deshidratación. 2, conservación al frío. Y 3, los preservantes. Veamos cada una de ellas. Deshidratación. ¿Qué cosa es? Dice deshidratación. La palabra des significa de que se le quita. Hidratación viene de agua. Es la conservación cuando a los alimentos se les saca el agua, se les seca y se les saca el agua. Dice deshidratación. Y viene la palabra que hay frutos secos, porque les sacan el agua. Nuestros antiguos hermanos, los incas, también ellos conservaban, ¿no? Conservaban, digamos, los alimentos. ¿Qué hacían? Una vez que mataban sus carnes, sus animalitos, ¿no? Lo partían todo y, por ejemplo, lo dejaban al sol, secar al sol. Y la carne estaba seca y de esa manera lo conservaban. ¿Qué estaba haciendo el sol? Estaba quitando la humedad, el agua. Conservación por deshidratación. Le quitan el agua. Hoy en día también muchas máquinas, muchos hornos, muchas industrias hacen esto. Y tú vas al supermercado y ya encuentras ya, en Plaza Bella, ¿no? Encuentras ya frutos secos, carnes secas. Y se conservan por mucho tiempo, ¿no? De esta manera impiden que pueda llegarle las bacterias y le puedan malograr. Y así duren más los alimentos. Para largos periodos de confinamiento, como es el día de hoy, la cuarentena. Muy bien, entonces tenemos la primera, perdón, vamos a borrar con esta nota humedad. Ahí está, muy bien. Entonces ya tenemos la primera técnica de conservación de los alimentos. Vamos a ver la segunda, que es la conservación por el frío. ¿Qué es por el frío? Los antiguos pobladores de la zona surandina, o en la parte de la sierra generalmente, para que las papas no se malogren o algunos alimentos, lo enterraban en el hielo, ¿no? El hielo lo enterraban porque por el frío hacía que se conserven. Luego de un tiempo lo sacan y esa papa, no se malogra porque el hielo, el frío lo conserva. Hoy en día ha evolucionado esta idea y ya no tenemos eso. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestra conservadora, nuestra refrigeradora, en la cual debemos clasificar los alimentos y conservarlos. No todos tienen la misma técnica. Las frutas, ¿no? Son un poco más delicadas, ¿cierto? Las verduras también, ¿no? Las verduras como el pepino, acá tenemos nuestro chocolito y nuestra cebollita. Y también, por supuesto, no puede faltar nuestras proteínas, que son las carnes, ¿no? Las carnecitas. Todos tienen que pasar por un proceso de este tipo de técnicas para que se puedan conservar. Usen o se usan algunos a veces tuppers, en la cual uno puede guardar cierta clase de alimentos. Acá tenemos un tupper hermética,
Tenemos un alimento que hemos guardado, ¿no? Acá, miren, hemos guardado, en este caso hemos pelado alverjitas y lo hemos guardado, este lo tengo ya como 10 días, ¿cierto? Y a medida que voy cocinando, vamos sacando y se conservan perfectamente en la refrigeradora o en la conservadora. Esa se llama técnica de conservación de alimentos por el frío. Y finalmente tenemos las técnicas de conservación por preservantes. Como les decía, cuando en la sierra no tienen frigider, o en los pueblos alejados de nuestra ciudad no tienen frigider, ¿cómo conservan? Matan a los animales y le echan sal o le echan vinagre. Le echan sal, ¿no? Y lo dejan secar. Le echan vinagre y lo guardan en el frío. Es decir, los antiguos sabían más o menos cómo se conservaban los alimentos y las frutas. No se debe guardar en bolsa, por ejemplo, dejado al medio ambiente, porque las bolsas traen la humedad y malogran la fruta, ¿cierto? Tenemos que conservarlos ahora en cosas mucho más seguras y que no le entre, pues si dejan al medio ambiente, ¿no? Va a venir las mosquitas, depositan sus huevos, ¿no? Y al cabo de varias horas ya está contaminado ya. Y se va a malograr, ¿no? Pero ustedes dicen, ¿pero cómo es posible? ¿Por qué? Porque lo dejan al medio ambiente. En el medio ambiente hay bastante virus y bacterias. Y también las mosquitas, que no lo ven ustedes, que depositan sus huevos. Los preservantes son sustancias químicas entonces, ¿no? Que ayudan a que los alimentos duren un poco más. ¿Qué preservantes tenemos conocidos? Hoy en día la industria ha creado, la química ha creado muchos preservantes, como por ejemplo son las conservas, ¿no? Las leches envasadas, los chisitos, los alimentos que vienen embolsados, ¿no? Para que no se malogren, le echan un preservante, una sustancia química. ¿Qué le echan, por ejemplo? Le echan benzoato de sodio, que se echa a las conservas de atún, a las conservas de, digamos, de dulces, ¿no? Le echan, por ejemplo, este tipo de sustancia química que es el benzoato de sodio. También las bebidas que ustedes toman, ¿no? Para que no se malogre, le echan benzoato de sodio, ¿no? A los yogures, a los frugos, esas cajitas que vienen donde están los alimentos, le echan benzoato de sodio para que se conserven y no se malogren. Pero por un tiempo nada más. Por eso, en las cajitas de los alimentos, ¿no? Envasados sobre todo, estos alimentos que están acá, ¿no? Y que después están envasados, tienen un tiempo de duración. Por eso cuando uno compra esos alimentos debe fijarse en la fecha de vencimiento. Porque tienen una fecha de vencimiento. Pasada esa fecha no se puede consumir, ¿no? Por eso es muy importante saber que ustedes, que cuando compren y quieran consumir, vean su fecha de vencimiento. Las gaseosas también tienen su fecha de vencimiento. Las aguas también. Todo lo que es envasado tiene su fecha de vencimiento. Son sometidas a conservantes, a preservantes, ¿no? Los dulces, ¿no? Todo lo que es envasado. También le echan sorbato de potasio, que se usa para hacer las empanadas, ¿no? Esa masa de empanada, adentro hay un relleno, y la masa, ¿no? Le echan sorbato de potasio para que se conserve un tiempo y no pueda, digamos, malograrse rápidamente. En las empanadas, ¿no? Le echan sorbato de potasio. En las mantequillas que nosotros compramos y ahora están escasas, las mantequillas, por ejemplo, no tienen sabor así nomás, o un sabor son, digamos, al natural no es tan agradable. Para que sea agradable, ¿qué le echan? Le echan colorantes, le echan saborizantes y le echan preservantes, como es el sorbato de potasio. Entonces, cuando tú comes tu mantequilla, ya lo pasas y lo comes rico, ¿cierto? Pero le han echado preservantes. Y para que tú lo conserves, ¿no? Tienes que guardarlo o en el frío, ¿cierto? Y si está envasado, ver su fecha de vencimiento. Muy bien, chicos. Ahora yo quiero que ustedes me cuenten en su tarea que les he dejado cómo ustedes en su casa han descubierto estas técnicas para conservar los alimentos. Porque seguramente en el confinamiento que estamos, la familia compra alimentos por varios días. Bueno, ¿qué hacen en la casa su mamá, su papá o ustedes para conservar sus alimentos? Cuéntenme. ¿De qué manera están haciendo? ¿Cómo conservan las frutas? ¿Cómo conservan las verduras? ¿Cómo conservan las carnes? Envíenme fotos. Cuéntenme.
Ese quizás es la tarea más importante para que ustedes aprendan cómo se conservan los alimentos. Imagínense si el confinamiento sea, no sé, durante un mes. ¿Cómo no hay mercado, por ejemplo? Cerrar los mercados un mes. ¿Cómo conservamos alimentos? ¿Cómo evitamos que se malogren? ¿No? Eso es importante que ustedes sepan, porque no solamente va a venir este tipo de virus, sino van a venir seguramente muchos otros más. Y debemos estar preparados para dominar esas técnicas y de repente la mamá, el papá no están a trabajar, no están, se van de viaje. Uno tiene que saber, se tiene que saber. Y para esto se aprende con las técnicas de conservación de los alimentos. Muy bien, espero que pongan en práctica nuestras recomendaciones y nos vemos en la próxima clase.